El 23 de julio de 1983 amaneció como cualquier otro día de verano en el Aeropuerto Internacional de Montreal-Dorval. El sol brillaba sobre las pistas de aterrizaje, los técnicos realizaban sus revisiones rutinarias y los pasajeros se aglomeraban en las salas de espera con sus maletas y expectativas de viaje. Nadie en ese aeropuerto, ni en todo Canadá, podía imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los incidentes más extraordinarios en la historia de la aviación comercial. Un evento que desafiaría todas las leyes de la probabilidad, que pondría a prueba los límites del ingenio humano y que revelaría cómo un simple error matemático podía convertirse en una catástrofe de proporciones inimaginables. El protagonista involuntario de nuestra historia era un Boeing 767-200, una aeronave reluciente que representaba lo más avanzado en tecnología aeronáutica de principios de los años 80. Con apenas unos meses de servicio en la flota de Air Canada, este avión era el orgullo de la aerolínea canadiense. El Boeing 767 había sido diseñado para ser el futuro de la aviación. Más eficiente, más silencioso, más económico, pero sobre todo más moderno. Tanto que se había convertido en uno de los primeros aviones comerciales en prescindir del ingeniero de vuelo, esa tercera persona en la cabina que durante décadas había sido responsable de monitorear los sistemas de la aeronave. En este nuevo mundo digital, 2 pilotos eran suficientes. Los ordenadores lo controlarían todo. El capitán al mando ese día era Bob Pearson, un piloto veterano con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas en su bitácora. A sus 48 años, Pearson había volado prácticamente todos los modelos de la flota de Air Canada. Era conocido entre sus colegas por su profesionalismo impecable, su capacidad para mantener la calma bajo presión, y curiosamente, por una afición poco común entre los pilotos comerciales. Pearson era un experimentado piloto de planeadores. Durante los fines de semana, cuando no estaba surcando los cielos en jets de pasajeros, le encantaba volar aviones sin motor, deslizándose silenciosamente sobre los paisajes canadienses. Esta peculiar habilidad, que sus amigos consideraban un pasatiempo pintoresco, estaba a punto de convertirse en la única razón por la cual decenas de personas llegarían vivas a sus hogares esa noche. Junto a él, en el asiento del copiloto, se encontraba Maurice Quintal, un oficial de vuelo de 36 años con cerca de 7.000 horas de experiencia. Quintal era un hombre metódico, detallista, el tipo de piloto que revisaba cada procedimiento 2 veces antes de ejecutarlo. Había servido en las Fuerzas Aéreas Canadienses antes de unirse a Air Canada, y aunque era menos experimentado que Pearson, compensaba cualquier brecha con su dedicación obsesiva a los protocolos. Quintal conocía cada interruptor, cada indicador, cada procedimiento de emergencia del manual del 767, o al menos, eso creía. Lo que hacía especial a Maurice Quintal ese día era un detalle aparentemente trivial de su historial. Años atrás, cuando aún portaba el uniforme de la Fuerza Aérea, había estado estacionado en una base militar en Gimli, Manitoba. Una pequeña ciudad en medio de las praderas canadienses, a orillas del lago Winnipeg. Conocía esa base como la palma de su mano, cada centímetro de sus pistas de aterrizaje, cada característica del terreno circundante. Nunca imaginó que ese conocimiento archivado en algún rincón de su memoria como información obsoleta e irrelevante se convertiría en una de las piezas clave para salvar 69 vidas. El vuelo 143 estaba programado para ser una ruta rutinaria, Montreal, Ottawa, Edmonton, 2 escalas simples en territorio canadiense, transportando 61 pasajeros y 8 tripulantes de cabina.
Entre los pasajeros había familias que viajaban de vacaciones, ejecutivos que se dirigían a reuniones de negocios, estudiantes que regresaban a casa, gente normal, con vidas normales, que había comprado un boleto esperando exactamente lo que promete cualquier vuelo comercial: aburrimiento, quizás una película mediocre, un sándwich insípido y la llegada segura a su destino. Ninguno de ellos sospechaba que estaban a punto de protagonizar un capítulo que sería estudiado en escuelas de aviación durante las décadas siguientes. La preparación del vuelo había comenzado horas antes, cuando los técnicos de mantenimiento realizaron sus verificaciones prevuelas. Y fue precisamente durante estas verificaciones cuando apareció el primer síntoma de lo que vendría. El sistema de indicación de combustible del Boeing 767 no funcionaba correctamente. Específicamente, el Fuel Quantity Information System Processor, conocido por sus siglas FQIS, el ordenador encargado de medir y mostrar la cantidad exacta de combustible en los tanques, estaba fallando. En un avión convencional de esa época, esto habría sido motivo suficiente para cancelar el vuelo inmediatamente, pero el Boeing 767 era diferente. Air Canada y Boeing habían obtenido una autorización especial de Transport Canada, la autoridad de aviación civil del país, conocida como Minimum Equipment List o MEL. Esta lista permitía que ciertas aeronaves volaran incluso con algunos sistemas no operativos, siempre y cuando existieran procedimientos alternativos para compensar la deficiencia. El Boeing 767 con el FQIS inoperativo estaba en esa lista. Podía volar, pero el combustible tendría que ser medido manualmente usando las varillas de medición. Un procedimiento que parecía sencillo, pero que escondía una trampa mortal. El técnico de mantenimiento responsable de calcular el combustible necesario para el vuelo se enfrentó a un problema aparentemente simple. Necesitaba determinar cuántos litros de combustible agregar a los 22.300 litros que, según las varillas, ya estaban en los tanques. Los pilotos requerían un total de 22.300 kilogramos de combustible para completar el vuelo con los márgenes de seguridad requeridos. Pero aquí es donde comenzó el desastre silencioso. Canadá estaba en medio de una transición histórica del sistema imperial al sistema métrico. En 1983, el país llevaba varios años implementando el cambio, pero la aviación, por su naturaleza internacional y la necesidad de estándares globales, avanzaba más lentamente que otros sectores. El Boeing 767 era uno de los primeros aviones de Air Canada completamente métrico. Todo estaba diseñado para funcionar en litros y kilogramas, no en galones y libras como los aviones anteriores. Esta transición, aparentemente administrativa y técnica, estaba a punto de revelar una debilidad fundamental en el sistema. El técnico tenía que convertir litros a kilogramas. Para hacerlo, necesitaba saber la densidad del combustible para aviación. Pero aquí surgió la confusión. La densidad que usó estaba en libras por litro cuando debería haber estado en kilogramos por litro. Usó el factor de conversión de 1.77 cuando el factor correcto era 0.800. El error fue verificado por otro técnico, revisado por el capitán Pearson y el primer oficial Quintal, y nadie detectó el problema. Todos asumieron que los cálculos eran correctos. Todos confiaron en el sistema. Todos cometieron el mismo error. Lo que esto significaba en términos prácticos era devastador. El avión no llevaba 22.300 kilogramos de combustible como creían. Llevaba apenas la mitad, aproximadamente 10.000 kilogramos. Ni siquiera suficiente para llegar a Edmonton, mucho menos para completar el vuelo con los márgenes de seguridad requeridos. El Boeing 767, esa maravilla de la ingeniería moderna, estaba a punto de despegar con los tanques medio vacíos y absolutamente nadie lo sabía.
A las 8:40 de la mañana, el vuelo 143 de Air Canada recibió autorización para despegar de Montreal. Los motores Pratt & Whitney rugieron con potencia. El avión aceleró por la pista y segundos después, las ruedas se separaron del asfalto. Era un despegue perfecto, textbook, como dicen los pilotos. El Boeing 767 ascendió limpiamente hacia el cielo azul de verano, girando hacia el oeste en dirección a Ottawa. En la cabina, Pearson y Quintal completaron sus listas de verificación post-despegue. Todo indicaba normalidad. Todos los sistemas funcionaban perfectamente. O al menos, así parecía. La primera parada en Ottawa transcurrió sin incidentes. Los pasajeros que debían desembarcar lo hicieron, otros abordaron, y el avión se preparó para el segundo tramo del viaje hacia Edmonton. Durante la revisión previa al despegue desde Ottawa, el capitán Pearson notó nuevamente el problema con el FQIS. El sistema seguía sin funcionar, pero según todos los cálculos, según todas las verificaciones realizadas, había suficiente combustible. Las varillas de medición lo confirmaban, los números cuadraban, no había razón para preocuparse. A las 5:48 de la tarde, hora local, el vuelo 143 despegó de Ottawa rumbo a Edmonton. La ruta los llevaría sobre la vasta extensión del territorio canadiense, sobre lagos interminables, bosques densos y pequeñas ciudades desperdigadas en el paisaje. Era un vuelo que Pearson y Quintal habían realizado docenas de veces. Conocían cada punto de referencia, cada frecuencia de radio, cada aeropuerto alternativo a lo largo del camino. El Boeing 767 ascendió a su altitud de crucero de 41,000 pies, y los pilotos activaron el piloto automático. Adelante les esperaban 2 horas de vuelo tranquilo. En la cabina de pasajeros, la tripulación de vuelo comenzó el servicio de bebidas. Los pasajeros leían revistas, algunos dormitaban, otros miraban por las ventanillas el espectáculo de las nubes y el terreno que se deslizaba lentamente debajo. Eran las rutinas reconfortantes de un vuelo comercial. Nadie sentía turbulencias. Nadie escuchaba ruidos extraños. El avión volaba suave como la seda a través del cielo de la tarde. Pero en los tanques de combustible, escondido de la vista de todos, protegido por capas de aluminio y tecnología, un hecho inmutable de la física estaba desarrollándose. El combustible se consumía. Los dos motores bebían el queroseno a un ritmo constante e implacable, y con cada minuto que pasaba, con cada milla que el avión avanzaba hacia el oeste, se acercaban más al momento en que los tanques estarían completamente vacíos. Lo que ninguno de los 69 ocupantes del vuelo 143 sabía era que estaban volando en un avión condenado. Un avión que, según las leyes inexorables de la física y la ingeniería, no tenía suficiente combustible para llegar a su destino. Un avión que en algún momento en las próximas horas se quedaría sin energía a 41,000 pies de altura, convertido en un planeador de 60 toneladas, sin ningún lugar seguro para aterrizar en cientos de kilómetros a la redonda. Y cuando ese momento llegara, cuando los motores se apagaran y el silencio llenara la cabina, todo dependería de dos pilotos, sus habilidades, su experiencia y una extraordinaria coincidencia del destino que nadie podría haber predicho. La primera indicación de que algo andaba terriblemente mal ocurrió a las 8:05 de la noche, cuando el vuelo 143 sobrevolaba la ciudad de Red Lake, Ontario. El Boeing 767 había estado en el aire durante aproximadamente 2 horas desde su despegue de Ottawa, manteniendo su altitud de crucero de 41,000 pies sin el menor problema. En la cabina, el capitán Pearson y el primer oficial Quintal conversaban relajadamente, monitoreando los instrumentos con la rutina de miles de horas de experiencia. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, bañando el interior de la cabina con esa luz dorada característica del atardecer de verano.
Entonces, sin previo aviso, un sonido penetrante rompió la tranquilidad. Un pitido agudo, insistente, diseñado específicamente para captar la atención inmediata de los pilotos. Al mismo tiempo, varias luces de advertencia se iluminaron en el panel de instrumentos. No eran las luces rojas de emergencia crítica, sino luces ámbar, indicadores de que algo requería atención, pero no necesariamente pánico. El sistema estaba alertando sobre un problema con el sistema de combustible de la bomba del lado izquierdo. Pearson y Quintal intercambiaron una mirada rápida. Este tipo de alertas no eran completamente inusuales. Las bombas de combustible en los aviones comerciales tienen sistemas redundantes precisamente para este tipo de situaciones. Si una bomba fallaba, otras podían compensar. Era un inconveniente, sin duda, pero no una emergencia. Siguiendo el procedimiento estándar, Quintal consultó el manual de procedimientos de emergencia, buscando la sección correspondiente a fallos en las bombas de combustible. El manual indicaba claramente los pasos a seguir: verificar los indicadores de presión de combustible, confirmar que las bombas restantes estaban funcionando correctamente y, si todo lo demás parecía normal, simplemente monitorear la situación y reportarla al llegar a Edmonton. Los pilotos siguieron el procedimiento al pie de la letra. Los indicadores mostraban que las otras bombas estaban funcionando. El flujo de combustible hacia los motores parecía normal. No había razón para alarmarse excesivamente. Lo que Pearson y Quintal no podían saber era que la alerta de la bomba de combustible no tenía nada que ver con un fallo mecánico de la bomba en sí. Lo que el sistema estaba detectando era que el nivel de combustible en ese tanque había descendido hasta el punto donde la bomba comenzaba a succionar aire junto con el combustible. Era, de hecho, la primera señal de que los tanques se estaban vaciando. Pero como el FQIS no funcionaba, como no tenían lecturas digitales precisas del combustible restante, y como todos los cálculos prevuelos indicaban que había suficiente combustible, esta interpretación nunca cruzó por sus mentes. Aproximadamente 5 minutos después de la primera alerta, a las 8:10 de la noche, ocurrió algo mucho más inquietante. Sin previo aviso, sin ninguna indicación preliminar, todos los instrumentos del panel principal del capitán se apagaron simultáneamente. Las pantallas digitales se volvieron negras. Los indicadores se desvanecieron. El horizonte artificial, ese instrumento crucial que indica a los pilotos la orientación del avión cuando no pueden ver el exterior, simplemente desapareció. Durante unos segundos eternos, Pearson se encontró mirando un panel muerto frente a él. El corazón de cualquier piloto se habría acelerado ante esa visión. Los instrumentos de vuelo no se apagan solos. Son sistemas críticos, redundantes, diseñados con múltiples fuentes de energía precisamente para evitar este tipo de fallo. Pero antes de que Pearson pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, los instrumentos parpadearon y volvieron a la vida. Todo regresó a la normalidad tan repentinamente como había desaparecido. Fue como si alguien hubiera apagado y encendido un interruptor de luz. Pearson y Quintal se miraron mutuamente, ahora con verdadera preocupación en sus rostros. Esto no era normal. Esto no era un simple fallo de una bomba de combustible. Algo más fundamental estaba ocurriendo. Quintal inmediatamente comenzó a revisar los disyuntores, buscando alguna explicación. ¿Había habido un cortocircuito? ¿Un problema eléctrico? El Boeing 767 tenía múltiples sistemas eléctricos, múltiples generadores. Para que el panel principal perdiera energía, algo muy significativo tendría que estar fallando. Mientras los pilotos intentaban diagnosticar el problema en la parte trasera del avión, los pasajeros permanecían completamente ajenos a cualquier irregularidad. Las luces de la cabina funcionaban normalmente.
El sistema de entretenimiento seguía operativo. Las azafatas continuaban con sus tareas, recogiendo vasos vacíos, respondiendo a llamados de asistencia. Desde la perspectiva de los pasajeros, el vuelo 143 seguía siendo exactamente lo que había sido durante las últimas 2 horas. Un viaje aburrido y rutinario a través del cielo canadiense. Pero en la cabina de mando, la tensión aumentaba segundo a segundo. Pearson tomó los controles manuales, desconectando el piloto automático. Cuando un avión comienza a comportarse de manera errática, los pilotos entrenados saben que es mejor tener control manual, sentir directamente cómo responde la aeronave a los comandos. El Boeing 767 respondió normalmente a sus inputs. Los alerones funcionaban, el timón respondía, los motores mantenían su potencia constante. El avión volaba perfectamente, excepto por esas inquietantes anomalías eléctricas. Quintal contactó por radio al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Winnipeg, informándoles sobre los problemas que estaban experimentando. Su voz era calmada, profesional, pero con un matiz de urgencia que el controlador detectó inmediatamente. Describió la falla de la bomba de combustible y el extraño apagón momentáneo de los instrumentos. El controlador les preguntó si deseaban declarar una emergencia. Pearson consideró la pregunta. Por un lado, tenían problemas anómalos. Por otro, el avión volaba bien, los motores funcionaban, y según todos los indicadores disponibles, tenían suficiente combustible para llegar a Edmonton. Decidieron no declarar una emergencia formal todavía, pero sí solicitaron vectores hacia Winnipeg como aeropuerto alternativo. Era una decisión prudente. Winnipeg estaba aproximadamente a 170 kilómetros adelante en su ruta. Si los problemas empeoraban, podrían desviar allí en lugar de continuar otros 300 kilómetros hasta Edmonton. Era el tipo de decisión conservadora, por si acaso, que se enseña en todas las escuelas de vuelo. Ante la duda, ten siempre un plan B. No sabían que incluso Winnipeg estaba demasiado lejos. Durante los siguientes 10 minutos, mientras el avión continuaba hacia el oeste, los pilotos trabajaron metódicamente a través de las listas de verificación. Revisaron cada sistema, cada circuito, cada posible fuente del problema. El hecho de que el fallo hubiera sido momentáneo lo hacía aún más desconcertante. Los problemas intermitentes son los más difíciles de diagnosticar porque no proporcionan pistas consistentes. Había sido un pico de voltaje, un cortocircuito transitorio, un problema con los generadores eléctricos del avión. Mientras tanto, en los tanques de combustible, oculto a todos excepto a las implacables leyes de la física, el nivel seguía descendiendo. El combustible restante fluía hacia los motores, quemándose en las cámaras de combustión a miles de grados, proporcionando el empuje que mantenía al Boeing 767 en el aire. Pero cada segundo de vuelo consumía más del precioso líquido. Y lo que había comenzado como un error de cálculo en tierra se estaba convirtiendo en una cuenta regresiva hacia el desastre. A las 8:26 de la noche, el avión sobrevolaba la pequeña comunidad de Kenora, Ontario, a menos de 80 kilómetros de la frontera con Manitoba. La luz del atardecer se había desvanecido casi por completo, y el cielo se teñía de tonos púrpuras y añiles. Debajo, los lagos reflejaban los últimos rayos del sol, como espejos oscuros incrustados en el paisaje. Era una vista hermosa, el tipo de panorama que normalmente haría que Pearson apreciara la majestuosidad de su profesión. Pero en ese momento, cada fibra de su atención estaba concentrada en los instrumentos frente a él, buscando cualquier otra señal de problemas. Entonces ocurrió. Un nuevo sonido llenó la cabina, diferente al primer pitido de advertencia. Este era más grave, más continuo, más ominoso.
Simultáneamente, múltiples luces de advertencia se iluminaron en el panel, y esta vez no se apagaron. Quintal leyó rápidamente los indicadores, su voz elevándose una octava mientras reportaba pérdida de presión de combustible en el motor izquierdo. Antes de que pudieran procesar completamente esa información, algo completamente sin precedentes ocurrió. El motor número 1, el motor izquierdo, simplemente se detuvo. No hubo explosión. No hubo vibración dramática, solo el cese súbito del sonido constante que había sido el fondo de todo el vuelo. El rugido familiar del turbofán Pratt & Whitney se silenció, reemplazado por el silbido del aire fluyendo sobre el fuselaje. La cabina se llenó de alarmas. El sistema de advertencia de voz automatizado, una voz femenina sintética diseñada para captar la atención de los pilotos, incluso en las situaciones más caóticas, comenzó a anunciar "Engine failure, engine failure". Pearson y Quintal entraron inmediatamente en modo de emergencia, ejecutando los procedimientos para fallo de motor que habían practicado cientos de veces en simuladores. Un Boeing 767 puede volar perfectamente con un solo motor. De hecho, todos los aviones comerciales modernos están diseñados específicamente para esta contingencia. Es una situación seria, sin duda, pero manejable. Los pilotos ajustaron la potencia del motor derecho restante, compensaron con el timón para mantener el vuelo recto y comenzaron a prepararse para un descenso de emergencia hacia Winnipeg. Pearson declaró formalmente la emergencia al control de tráfico aéreo y Winnipeg comenzó a prepararse para su llegada. En la cabina de pasajeros, el cambio fue perceptible. El sonido del motor apagándose había sido audible, y aunque la mayoría de los pasajeros no podían identificar exactamente qué había causado ese cambio en el tono del vuelo, sabían que algo había ocurrido. Las conversaciones se apagaron. Las personas se enderezaron en sus asientos, mirando nerviosamente por las ventanillas hacia las alas, buscando signos visibles de problemas. Las azafatas, entrenadas para mantener la calma, se movían por los pasillos, asegurando que los pasajeros estuvieran preparados para un posible aterrizaje de emergencia. Pero entonces, a las 8:28 de la noche, apenas 2 minutos después de que se detuviera el primer motor, ocurrió lo impensable. El motor número 2, el motor derecho, el único motor que quedaba, también se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, surrealista, aterrador. Todos los sonidos familiares de un avión en vuelo, el rugido de los motores, el silbido del aire acondicionado, el zumbido de los sistemas eléctricos, cesaron de golpe. Fue reemplazado por algo que ningún piloto comercial jamás debería escuchar: el sonido del viento. Solo viento. El Boeing 767, con 69 personas a bordo, se había convertido en el planeador más grande y pesado en la historia de la aviación comercial, y estaban a 41.000 pies de altura, en medio de la nada, sin motores, con la noche cayendo rápidamente a su alrededor. El primer instinto de cualquier piloto cuando ambos motores fallan es buscar la causa y reiniciarlos. Es un procedimiento que está profundamente grabado en el entrenamiento, una secuencia de pasos diseñada para restaurar la energía lo más rápido posible. Pero mientras Bob Pearson y Maurice Quintal comenzaban a ejecutar la lista de verificación de reencendido de motores, se enfrentaron a una realidad que desafiaba toda su experiencia. Ninguna de las luces indicadoras del panel de instrumentos funcionaba correctamente. La mayoría de las pantallas estaban completamente apagadas. Los pocos instrumentos que aún mostraban información parecían erráticos, no confiables. La razón detrás de esta cascada de fallos eléctricos era devastadoramente simple. Los motores de un avión no solo proporcionan empuje, también alimentan los generadores eléctricos que suministran energía
a todos los sistemas del avión. Cuando ambos motores se detuvieron, los generadores principales dejaron de funcionar. El Boeing 767 tenía una turbina de aire auxiliar, conocida como Ram Air Turbine o RAT, que debería desplegarse automáticamente en caso de pérdida total de energía. Esta pequeña hélice, empujada hacia el flujo de aire exterior, podía generar suficiente electricidad para alimentar los sistemas críticos de vuelo. Pero incluso la RAT proporcionaba solo una fracción de la energía normal del avión, suficiente para los instrumentos básicos de vuelo y poco más. Quintal trabajaba frenéticamente a través de la lista de verificación de reencendido, sus manos moviéndose entre los controles mientras Pearson luchaba por mantener el avión en vuelo nivelado. Pero había un problema fundamental que ninguno de los dos había comprendido todavía. No puedes reencender motores que no tienen combustible. Cada intento de reinicio fallaba. Los motores giraban brevemente, pero no se encendían. Era como intentar arrancar un automóvil con el tanque vacío, girando la llave una y otra vez, escuchando el motor de arranque intentar sin resultado. En el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Winnipeg, el controlador observaba su pantalla de radar con creciente horror. La transpondedora del vuelo 143 había dejado de transmitir datos de altitud. Solo podía ver un punto verde en su pantalla, moviéndose hacia el oeste, pero sin información sobre la altura, velocidad o estado del avión. Intentó contactar a los pilotos por radio, pero las comunicaciones eran intermitentes. La voz de Pearson entraba y salía, fragmentada, pronunciando palabras que el controlador apenas podía discernir entre la estática. Lo que el controlador sí escuchó claramente fue la declaración más aterradora que puede hacer un piloto. Mayday, 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 Air Canada 143. Hemos perdido ambos motores. Estamos planeando. La palabra planeando resonó en la frecuencia de radio como una sentencia de muerte. Los aviones comerciales no planean, son demasiado pesados, demasiado aerodinámicamente ineficientes comparados con verdaderos planeadores. La tasa de descenso de un Boeing 767 sin motores era aproximadamente de 2.000 pies por minuto. Haciendo cálculos rápidos, desde 41.000 pies de altura, tenían tal vez 20 minutos antes de impactar contra el suelo. 20 minutos para encontrar un lugar donde aterrizar. 20 minutos para salvar 69 vidas. 20 minutos antes de que un avión de 60 toneladas se estrellara contra los bosques, lagos o praderas del centro de Canadá. Dentro de la cabina, mientras Pearson luchaba con los controles, hizo un descubrimiento inquietante. Sin energía hidráulica de los motores, los controles de vuelo del Boeing 767 se volvían extremadamente pesados. Mover el yugo, la columna de control que dirige el avión, requería un esfuerzo físico significativo. No era imposible, pero cada ajuste de dirección, cada intento de mantener el ángulo de descenso óptimo, requería fuerza muscular considerable. Era como intentar conducir un automóvil sin dirección asistida, multiplicado por 10. Pero había un problema aún mayor que la dificultad física de controlar el avión. Sin los instrumentos principales funcionando, Pearson no tenía forma precisa de saber su velocidad aérea. El indicador de velocidad estaba muerto. La velocidad es crucial en un planeador. Demasiado lento y el avión entra en pérdida de sustentación, cayendo del cielo como una piedra. Demasiado rápido y se pierde distancia valiosa, además de arriesgar daños estructurales. Pearson tenía que navegar por instinto, por el sonido del viento, por la sensación de cómo respondía el avión, por décadas de experiencia codificadas en su memoria muscular. Fue en ese momento cuando las miles de horas que Pearson había pasado pilotando planeadores durante los fines de semana comenzaron a valer su peso en oro.
Intuitivamente, entendía cómo funciona un objeto sin motor deslizándose a través del aire. Sabía que el objetivo no era evitar el descenso. Eso era imposible, sino controlar el descenso, maximizar la distancia recorrida por cada pie de altitud perdida. Sabía que tenía que encontrar el sweet spot, ese ángulo mágico donde el avión desliza más eficientemente a través del aire. Quintal, mientras tanto, había sacado una carta de navegación y estaba trazando frenéticamente su posición aproximada. Sin GPS funcional, sin navegación electrónica, tenían que depender de métodos antiguos. Dead Reckoning, calcular la posición basándose en la última ubicación conocida, la velocidad estimada y el tiempo transcurrido. Sus dedos se movían rápidamente sobre el mapa, buscando aeropuertos, pistas de aterrizaje, cualquier superficie plana y larga donde pudieran intentar un aterrizaje. El aeropuerto más cercano era Winnipeg International, pero Quintal hizo los cálculos y su corazón se hundió. Estaban aproximadamente a 120 kilómetros de distancia. Con la tasa de descenso que estaban experimentando, con la altitud que tenían disponible, era matemáticamente imposible llegar. Simplemente no tenían suficiente altura para planear esa distancia. Chocarían contra el suelo mucho antes de alcanzar las pistas de Winnipeg. «Necesitamos algo más cercano», dijo Quintal, su voz tensa pero controlada. Sus ojos escanearon el mapa, buscando alternativas. Había pequeños aeropuertos regionales desperdigados por Manitoba, pero la mayoría eran demasiado pequeños, con pistas de aterrizaje diseñadas para aviones ligeros, no para un Boeing 767. Necesitaban algo con una pista larga, y lo necesitaban dentro del alcance de planeo del avión. En la cabina de pasajeros, el silencio de los motores había dado paso a un murmullo creciente de voces nerviosas. Los pasajeros sabían ahora, sin lugar a dudas, que algo estaba terriblemente mal. A través de las ventanillas podían ver las alas, esas estructuras masivas que normalmente vibraban ligeramente con el empuje de los motores, ahora inmóviles, excepto por las correcciones ocasionales de los alerones. Podían sentir el ángulo del descenso. No era dramático, no estaban cayendo en picado, pero definitivamente estaban descendiendo, y cada minuto los acercaba más al suelo invisible en la oscuridad creciente de la noche. Las azafatas, lideradas por la sobrecargo jefe, comenzaron a preparar a los pasajeros para un posible aterrizaje forzoso. Con voces calmadas pero firmes, explicaron las posiciones de impacto, la ubicación de las salidas de emergencia, los procedimientos de evacuación. Algunos pasajeros lloraban. Otros permanecían extrañamente calmados, quizás todavía no procesando completamente la gravedad de su situación. Algunos comenzaron a escribir notas apresuradas a sus seres queridos, palabras finales garabateadas en servilletas y márgenes de revistas. Mientras tanto, en la cabina, Quintal había encontrado algo. Sus ojos se detuvieron en un punto del mapa y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Gimli», dijo, casi sin aliento. «La antigua base aérea en Gimli. Estuve estacionado allí. Tiene una pista larga, muy larga». Sus dedos trazaron la ubicación. Aproximadamente a 65 kilómetros adelante, ligeramente al sur de su trayectoria actual. Las matemáticas eran ajustadas, extremadamente ajustadas, pero era posible. Tal vez, solo tal vez, tenían suficiente altitud para llegar allí. «¿Está operativa?», preguntó Pearson, sin apartar los ojos del horizonte oscurecido frente a él. Quintal frunció el ceño. «No lo sé. Creo que la cerraron hace unos años, pero la pista debería seguir ahí. Es nuestra mejor opción, nuestra única opción». No había tiempo para debates. Pearson ajustó el rumbo del avión girando suavemente hacia el sur. Cada grado de giro significaba altura perdida.
Cada maniobra tenía que ser suave, calculada, perfecta. No había margen para errores. No había segundas oportunidades. El controlador de tráfico aéreo en Winnipeg, informado de sus intenciones, intentó obtener información sobre el estado de la instalación de Gimli. Las comunicaciones con las oficinas gubernamentales relevantes tomaban tiempo. Las bases militares desactivadas caen en una zona gris administrativa. ¿A quién contactas sobre una pista que técnicamente ya no es un aeropuerto activo? Mientras los burócratas intentaban averiguar el estado de Gimli, el vuelo 143 continuaba su descenso inexorable hacia ella. A las 8:38 de la noche habían descendido a 20.000 pies. El altímetro, uno de los pocos instrumentos que aún funcionaban con la energía reducida de la RAT, marcaba la cuenta regresiva. 20.000, 19.000, 18.000. Cada 1.000 pies de altitud perdida era un recurso no renovable que se consumía. Cada 1.000 pies los acercaba más al suelo y aún no podían ver Gimli. La noche había caído completamente ahora, y debajo de ellos solo había oscuridad, salpicada ocasionalmente por las luces de pequeñas comunidades rurales. Pearson mantenía el avión en el mejor ángulo de planeo que podía estimar. Demasiado empinado y perderían altitud más rápido de lo necesario. Demasiado plano y la velocidad disminuiría hasta que el avión entrara en pérdida. Era un equilibrio precario, mantenido por pura intuición y habilidad. Sus brazos dolían por el esfuerzo de mover los controles pesados. El sudor empapaba su uniforme, pero sus manos permanecían firmes. Quintal continuaba con los cálculos, actualizando constantemente su estimación de si llegarían o no. Las matemáticas eran despiadadas. Necesitaban recorrer aproximadamente 60 kilómetros horizontalmente mientras descendían desde su altitud actual. La ratio de planeo del Boeing 767 sin motores era aproximadamente 12:1. Por cada 12 unidades de distancia horizontal, descendían una unidad verticalmente. Los números sugerían que era posible, pero apenas. No había margen para vientos en contra, no había margen para errores de navegación. Tenían que clavar cada aspecto del descenso. A las 8:42, a 15.000 pies de altitud, finalmente vieron las luces. Un pequeño grupo de iluminación en la distancia, presumiblemente la ciudad de Gimli. Pero, ¿dónde estaba la pista? En los aeropuertos activos, las pistas están claramente marcadas con luces brillantes, hileras de guía que son visibles desde kilómetros de distancia. Pero mientras escaneaban el área alrededor de Gimli, no veían nada, solo oscuridad. La terrible posibilidad de que la pista hubiera sido desmantelada, que las luces hubieran sido removidas, que estuvieran planeando hacia nada excepto campo abierto, comenzó a infiltrarse en sus mentes. Y en ese momento de máxima tensión, cuando el avión descendía a través de la noche hacia un destino incierto, nadie a bordo, ni los pilotos, ni las azafatas, ni los pasajeros aterrorizados, sabía lo que les esperaba en Gimli. Porque la antigua base aérea, aunque todavía técnicamente existía, había dejado de ser un aeropuerto activo. Una de sus dos pistas paralelas había sido convertida en algo completamente diferente. Y en ese preciso momento, esa pista estaba llena de personas. A 10.000 pies de altitud, con Gimli cada vez más cerca pero aún sin poder ver claramente la pista, Bob Pearson tomó una decisión que contradecía décadas de entrenamiento en aviación. Decidió volar más bajo y más lento de lo que normalmente se consideraría seguro. La razón era simple pero aterradora. Si se quedaban sin altitud antes de alcanzar la pista, no habría segunda oportunidad. No podían dar la vuelta. No podían intentar otro aterrizaje. Este sería su único intento, y tenía que ser perfecto. El problema era que mientras descendían, finalmente comenzaron a ver la instalación de Gimli con más claridad,
y lo que vieron no tenía ningún sentido. Donde debería haber habido dos pistas paralelas claramente definidas, solo podían distinguir una. Y esa pista visible parecía tener iluminación extraña, no las luces estándar de aproximación de aeropuerto, sino algo diferente, luces que se movían, luces que parecían estar en la pista misma. Lo que Pearson y Quintal no sabían era que en 1981, 2 años antes de esa noche fatídica, el gobierno canadiense había cerrado oficialmente la base aérea de Gimli. La instalación había sido transferida a control municipal. Una de las dos pistas, la pista 32 Left, había sido mantenida como pista de emergencia no operativa. Pero la otra, la pista 32 Right, había sido oficialmente desmantelada como superficie de aterrizaje. Las luces habían sido removidas. Y en un giro irónico del destino, la comunidad local había decidido convertir esa antigua pista militar en un centro de actividades recreativas. La habían llamado Gimli Motorsport Park. Era una pista de carreras improvisada donde los entusiastas locales competían con sus automóviles los fines de semana. Y ese sábado, 23 de julio de 1983, el club de carreras local había organizado un evento familiar. Había decenas de automóviles estacionados a lo largo de la antigua pista de aterrizaje. Había niños corriendo, familias haciendo picnic, adolescentes preparando sus vehículos para la siguiente carrera. Había caravanas, tiendas de campaña, parrillas encendidas. Y absolutamente nadie esperaba que un Boeing 767 emergiera de la oscuridad, planeando silenciosamente hacia ellos. A 5.000 pies, Pearson finalmente identificó la pista utilizable. Era la 32 Left, pero había otro problema. Estaban acercándose demasiado alto y demasiado rápido. En un aterrizaje normal, los pilotos pueden usar los frenos aerodinámicos, paneles en las alas que se despliegan para crear resistencia y reducir la velocidad. Pero los frenos aerodinámicos requieren energía hidráulica para operar. Y sin motores funcionando, no tenían presión hidráulica. Tampoco tenían los flaps y slats, esas superficies extensibles que normalmente se despliegan para aumentar la sustentación a bajas velocidades y permitir aterrizajes más lentos y controlados. Estaban volando lo que los pilotos llaman limpio, con el avión en su configuración más aerodinámica, lo que significaba que necesitarían más velocidad para mantener el vuelo y, por lo tanto, más longitud de pista para detenerse. Y la pista en Gimli, aunque larga para los estándares militares, no era infinita. Tenía aproximadamente 2.200 metros. Un Boeing 767 en un aterrizaje de emergencia sin frenos podría fácilmente necesitar el doble de esa distancia para detenerse. Quintal, viendo el problema, propuso una solución que era técnicamente brillante, pero extraordinariamente arriesgada. Sugirió ejecutar una maniobra conocida como forward slip o deslizamiento hacia adelante. Es una técnica que se enseña a pilotos de aviones pequeños para perder altitud rápidamente sin ganar velocidad excesiva. Funciona cruzando los controles. Inclinas el avión hacia un lado con los alerones mientras simultáneamente aplicas timón en la dirección opuesta. Esto hace que el avión vuele de costado a través del aire, aumentando dramáticamente la resistencia aerodinámica y creando un descenso más pronunciado. Es una maniobra estándar en planeadores pequeños, pero nadie, literalmente nadie en la historia de la aviación comercial, había intentado jamás un forward slip en un Boeing 767. Los manuales de vuelo ni siquiera contemplaban la posibilidad, pero Pearson, con su experiencia en planeadores, sabía que era posible. Había hecho esta maniobra cientos de veces en sus pequeños aviones de fin de semana. La pregunta era si un avión de 60 toneladas respondería de la misma manera. Sin tiempo para debatir las implicaciones, sin tiempo para consultar manuales
o considerar alternativas, Pearson ejecutó la maniobra. Inclinó el Boeing 767 hacia la derecha mientras aplicaba timón a la izquierda. La respuesta del avión fue inmediata y dramática. El enorme jet comenzó a deslizarse lateralmente a través del cielo, su nariz apuntando en una dirección mientras el fuselaje volaba en otra, perdiendo altitud rápidamente mientras la velocidad se mantenía controlada. En la cabina de pasajeros, el efecto fue aterrador. Los pasajeros podían ver por las ventanillas que el avión estaba volando torcido, inclinado en un ángulo antinatural. Los que entendían algo de aviación sabían que esto no era normal, que esto era algo desesperado. Las madres abrazaban a sus hijos, las parejas se tomaban de las manos. Algunos rezaban, otros simplemente cerraban los ojos, incapaces de mirar. Mientras tanto, en el Gimli Motorsport Park, la gente comenzó a notar algo extraño. Primero fue el silencio. En una noche de verano normalmente tranquila, debería haber sido posible escuchar el rugido de los motores jet desde kilómetros de distancia. Pero este avión se acercaba en un silencio espectral, solo el silbido del viento sobre su fuselaje. Entonces, alguien miró hacia arriba y gritó. Las luces de navegación del Boeing 767 eran claramente visibles, acercándose rápidamente, descendiendo directamente hacia la pista convertida en circuito de carreras. El pánico estalló. Las familias comenzaron a correr, agarrando a sus hijos, alejándose de la pista. Los organizadores gritaban por megáfonos, ordenando a todos que evacuaran inmediatamente. Los automóviles arrancaban sus motores, intentando salir del camino. Era una escena de caos total. Personas corriendo en todas direcciones, sin entender completamente qué estaba sucediendo, pero sabiendo instintivamente que estaban en peligro mortal. A 1000 pies de altura, Pearson niveló el avión y lo alineó con la pista 32 left. Ahora podía ver el problema completo. Había gente, vehículos, actividad en la pista paralela, peligrosamente cerca de donde necesitaba aterrizar. Pero no había alternativa. No había suficiente combustible para los motores, incluso si pudieran reencenderlos. No había otra pista a su alcance. No había plan B. Era ahora o nunca. Quintal llamó las altitudes. 500 pies, 400 pies, 300. La voz automática de advertencia del avión comenzó a anunciar Sink rate, sink rate. La tasa de descenso era más alta de lo normal para un aterrizaje, pero no tenían opción. Los controles pesados respondían lentamente a cada input de Pearson. El avión descendía hacia la pista como una piedra controlada, cada segundo acercándolos más al impacto. A 200 pies, Pearson se dio cuenta de otro problema crítico. Sin los flaps extendidos, la nariz del avión estaba anormalmente alta, bloqueando parcialmente su visión de la pista. No podía ver claramente dónde tocaría tierra. Tendría que estimar, confiar en su instinto, en décadas de experiencia aterrizando miles de veces en cientos de pistas diferentes. 100 pies, llamó Quintal. El suelo se aproximaba rápidamente. Ambos pilotos podían ver la superficie de asfalto agrietado de la antigua pista militar, iluminada por las luces de aterrizaje del avión. Podían ver las marcas descoloridas, la vegetación creciendo en las grietas. Podían ver, en su visión periférica, las figuras de personas corriendo, alejándose desesperadamente. 50 pies. Las manos de Pearson apretaban el yugo, preparándose para el impacto. En los últimos segundos antes del contacto, hizo lo que había hecho miles de veces antes. Exhaló lentamente, relajó sus hombros y confió en su entrenamiento. El tren de aterrizaje principal tocó el asfalto con un golpe sólido. El avión rebotó ligeramente, luego se asentó de nuevo. El tren de aterrizaje de nariz bajó hacia la pista.
Y entonces, en una demostración final de lo extraordinariamente mal que habían salido las cosas, ocurrió algo que nadie había previsto. El tren de aterrizaje delantero, diseñado para soportar el peso de un avión en movimiento, pero no para aterrizajes duros, sin el soporte hidráulico normal, colapsó inmediatamente. La nariz del Boeing 767 se estrelló contra la pista en una explosión de chispas, metal desgarrando asfalto, el rugido ensordecedor de la fricción llenando el aire nocturno. El avión se deslizó hacia adelante sobre su nariz, chispas volando en todas direcciones como una tormenta de fuegos artificiales, dejando un rastro de escombros metálicos. Dentro de la cabina, los pilotos luchaban por mantener el control, mientras el avión rozaba y chillaba a lo largo de la pista. En la cabina de pasajeros, el ruido era apocalíptico, el sonido del metal contra asfalto, los gritos de los pasajeros mezclándose con las advertencias de las azafatas para mantener las posiciones de impacto. El Boeing 767 se deslizó 900 metros antes de finalmente detenerse, su nariz enterrada en la pista, su cola levantada en el aire, las luces de emergencia parpadeando débilmente. Por un momento, había un silencio absoluto, roto solo por el sonido del metal caliente contrayéndose y el distante eco de sirenas comenzando a acercarse. 69 personas habían acabado de sobrevivir a lo que debería haber sido un accidente mortal. Pero su ordalia no había terminado todavía, porque donde hay fricción de metal sobre asfalto, donde hay chispas y combustible residual y componentes sobrecalentados, el fuego es prácticamente inevitable. Los primeros segundos después de que el Boeing 767 se detuviera fueron surrealistas. Dentro de la cabina, Bob Pearson y Maurice Quintal se miraron mutuamente, apenas capaces de procesar que estaban vivos. Sus manos todavía agarraban los controles, sus cuerpos tensos por la adrenalina. Durante un breve instante, el tiempo pareció suspenderse. Habían logrado lo imposible. Habían planeado un jet comercial de 60 toneladas, casi 150 kilómetros sin motores, y lo habían aterrizado, aunque brutalmente, sin matar a nadie. Pero ese momento de incredulidad duró apenas segundos. El entrenamiento de emergencia se activó inmediatamente. ¡Evacuación!, gritó Pearson, alcanzando los controles de comunicación de cabina. Pero los sistemas eléctricos estaban muertos o dañados. Su voz no llegaba a la cabina de pasajeros a través del intercomunicador. Tendría que confiar en que la tripulación de cabina ejecutara los procedimientos de evacuación sin su orden directa. En la parte trasera del avión, las azafatas ya estaban en acción. Antes incluso de que el avión se detuviera completamente, habían comenzado a prepararse para la evacuación. Pero cuando intentaron abrir las puertas de emergencia delanteras, se encontraron con un problema crítico. Con la nariz del avión aplastada contra la pista y la cola elevada en el aire, el Boeing 767 estaba en un ángulo pronunciado, tal vez 30 grados de inclinación hacia adelante. Las puertas delanteras estaban demasiado altas del suelo. Desplegar los toboganes de evacuación en ese ángulo sería inútil, posiblemente peligroso. La sobrecargo jefe tomó la decisión en fracciones de segundo. Evacuarían por las puertas traseras, corriendo contra la inclinación del avión, subiendo lo que normalmente habría sido un pasillo plano, pero que ahora era efectivamente una pendiente. Dirigió a los pasajeros hacia las salidas de emergencia sobre las alas y las puertas traseras. Los pasajeros, todavía conmocionados, algunos heridos por el impacto del aterrizaje, comenzaron a moverse. La disciplina del entrenamiento en seguridad, esas demostraciones prevuelo que la mayoría ignora, estaba salvando vidas ahora. Los toboganes de emergencia se desplegaron desde las puertas traseras con un siseo de aire comprimido. Las personas comenzaron a deslizarse hacia el asfalto,
cayendo en montones confusos al final de los toboganes, pero vivas, ilesas en su mayoría. Las salidas sobre las alas también se abrieron, y los pasajeros saltaban los 2,5 metros hasta la superficie de la pista, algunos rodando al caer, pero inmediatamente poniéndose de pie y corriendo lejos del avión. Fue entonces cuando alguien gritó: ¡Fuego! Chispas del metal desgarrado durante el deslizamiento habían encendido fluido hidráulico que goteaba de las líneas rotas. Pequeñas llamas comenzaban a aparecer cerca del tren de aterrizaje principal izquierdo, lamiendo el fuselaje de aluminio, buscando más combustible, más oxígeno, más material para consumir. El fuego en un avión es la pesadilla de todo pasajero y toda tripulación. El aluminio, cuando se calienta suficientemente, arde con una intensidad feroz. Los interiores de los aviones, a pesar de los tratamientos retardantes de llama, pueden convertirse en infiernos en minutos. La evacuación se intensificó. Las azafatas gritaban, empujaban, prácticamente lanzaban a los pasajeros más lentos hacia las salidas. No había tiempo para recuperar equipaje de mano. No había tiempo para nada excepto salir. Las madres bajaban con niños en brazos. Los pasajeros ancianos eran ayudados por otros más jóvenes. En momentos de crisis absoluta, la humanidad puede mostrar tanto pánico egoísta como heroísmo desinteresado, y esa noche en Gimli predominó lo segundo. Mientras tanto, en la pista convertida en circuito de carreras, los espectadores del evento de automovilismo habían presenciado todo el espectáculo con horror fascinado. Habían visto el Boeing 767 descender de la oscuridad. Habían escuchado el impacto del aterrizaje. Habían visto la cascada de chispas mientras el avión se deslizaba hacia su parada final. Y ahora, viendo las llamas y dándose cuenta de que había personas a bordo, varios hombres corrieron hacia el avión con extintores portátiles de sus vehículos de carrera. Era una escena extraordinaria. Mecánicos de carrera y aficionados armados con pequeños extintores destinados a apagar fuegos en motores de automóviles, corriendo hacia un avión comercial en llamas, luchando desesperadamente por mantener las llamas bajo control hasta que llegara ayuda profesional. Sus esfuerzos, heroicos pero limitados, lograron ralentizar la propagación del fuego el tiempo suficiente para que los últimos pasajeros evacuaran. Los camiones de bomberos locales llegaron aproximadamente 5 minutos después del aterrizaje. La estación de bomberos de Gimli había recibido múltiples llamadas de emergencia, reportes de un avión estrellado, de un desastre en el circuito de carreras, de fuego y pánico. Cuando los primeros respondientes llegaron a la escena, se encontraron con algo que ningún entrenamiento podría haber preparado completamente: un Boeing 767 con la nariz enterrada en una antigua pista militar, su cola elevada hacia el cielo nocturno, llamas lamiendo su lado izquierdo y decenas de personas dispersas por el área, algunas heridas, todas conmocionadas, pero milagrosamente todas vivas. Los bomberos atacaron el fuego con espuma y agua, sofocando las llamas antes de que pudieran alcanzar los tanques de combustible centrales. Si el fuego hubiera llegado allí, aunque prácticamente vacíos, los vapores de combustible residual podrían haber causado una explosión que habría convertido el milagro de la supervivencia en una tragedia. Pero la suerte, que había sido tan escasa durante el vuelo, parecía haber regresado. El fuego fue controlado. No hubo explosión. Las ambulancias comenzaron a llegar, transportando a los heridos al Hospital Regional de Selkirk, a unos 40 kilómetros de distancia. Los heridos eran sorprendentemente pocos, considerando las circunstancias. Había fracturas de tobillo de personas que saltaron mal desde las alas,
contusiones y hematomas del impacto del aterrizaje, algunas quemaduras menores de los que pasaron demasiado cerca del área del fuego durante la evacuación. Pero no había lesiones críticas, ni una sola fatalidad. Era, en todos los sentidos, un milagro estadístico. Bob Pearson y Maurice Quintal fueron los últimos en abandonar la cabina. Después de asegurarse de que todos los sistemas críticos estaban apagados, de que no había más riesgo inmediato de fuego o explosión, descendieron por las escaleras de emergencia que los bomberos habían colocado contra la puerta delantera inclinada. Cuando Pearson pisó el asfalto de la pista de Gimli, sus piernas casi cedieron. La adrenalina que lo había mantenido funcionando durante la crisis estaba disipándose, dejando un agotamiento profundo. Un paramédico lo agarró del brazo, ayudándolo a mantenerse estable. Alrededor de ellos, la escena era de caos controlado. Los oficiales de policía establecían perímetros. Los investigadores de transporte ya estaban siendo contactados. Los medios de comunicación, alertados por escáneres de radio de emergencia, comenzaban a llegar. Los flashes de las cámaras iluminaban la noche. Este evento, esta increíble historia de supervivencia, estaría en las noticias de primera plana del mundo entero en cuestión de horas. Pero para los investigadores de la Junta de Seguridad de Transporte de Canadá, las preguntas eran urgentes y desconcertantes. ¿Cómo había terminado un Boeing 767 sin combustible? ¿Cómo había fallado el sistema de medición de combustible? ¿Por qué no detectaron el problema durante las verificaciones prevuelo? Y la pregunta más fundamental, ¿quién era responsable? El equipo de investigación llegó a Gimli antes del amanecer. Instalaron luces temporales alrededor del avión accidentado, transformando la antigua pista militar en una escena de crimen iluminada. Fotógrafos documentaron cada centímetro de los daños. Técnicos comenzaron la meticulosa tarea de descargar las grabadoras de voz de cabina y los registradores de datos de vuelo, las famosas cajas negras que revelarían exactamente qué había ocurrido en los minutos finales del vuelo. Pero incluso antes de analizar los grabadores, algunas cosas eran obvias. Los investigadores usaron las varillas de medición para verificar los tanques de combustible. Estaban completamente vacíos. No había un litro de combustible sobrante. De hecho, el avión había consumido literalmente hasta la última gota disponible. Si hubieran estado un minuto más lejos de Gimli, si Pearson hubiera elegido un ángulo de planeo ligeramente diferente, si cualquiera de una docena de variables hubiera sido diferente, habrían caído del cielo antes de alcanzar cualquier superficie adecuada para aterrizar. Los pilotos fueron sometidos a entrevistas extensas esa misma noche, a pesar de su agotamiento. Los investigadores necesitaban sus testimonios mientras los recuerdos estaban frescos, antes de que el trauma y el tiempo distorsionaran los detalles. Pearson y Quintal describieron metódicamente cada paso del vuelo, la preparación en Montreal, los cálculos de combustible, las primeras alarmas, la decisión de dirigirse a Winnipeg, el apagado de los motores, la decisión final de intentar Gimli. Mientras relataban la historia, mientras los investigadores tomaban notas y grababan sus palabras, comenzó a emerger un patrón inquietante. No había sido un solo fallo. No había sido una sola persona cometiendo un error. Había sido una cascada de pequeños errores, cada uno aparentemente menor por sí solo, cada uno compuesto por el siguiente, creando finalmente una tormenta perfecta de circunstancias que deberían haber resultado en una catástrofe total. Los investigadores ampliaron su búsqueda. Entrevistaron a los técnicos de mantenimiento que habían calculado el combustible en Montreal. Revisaron los manuales de procedimientos de Air Canada. Examinaron los registros de entrenamiento de todos los involucrados.
Contactaron a los fabricantes del Boeing 767 y del sistema de medición de combustible. Cada entrevista, cada documento, cada pieza de evidencia agregaba otra capa a una historia que se volvía más compleja y más perturbadora con cada revelación. Y en el centro de todo, esperando ser descubierto por los investigadores, estaba el error fundamental. El error que había condenado al vuelo 143 desde el momento en que despegó de Montreal. El error que revelaría una debilidad sistémica en cómo la industria de la aviación manejaba las transiciones tecnológicas, cómo entrenaba a su personal, cómo verificaba procedimientos críticos de seguridad. La investigación completa del incidente del vuelo 143 de Air Canada tomó meses, pero las conclusiones preliminares comenzaron a emerger en las primeras semanas. Lo que los investigadores descubrieron no fue un solo villano, ni un único componente defectuoso, ni un error de un individuo incompetente. En cambio, revelaron algo mucho más inquietante, una falla sistémica que exponía vulnerabilidades fundamentales en el sistema de aviación durante un período de transición tecnológica. El error central, el que había iniciado toda la cadena de eventos, era devastadoramente simple, un problema de unidades de medida. El técnico de mantenimiento en Montreal había usado el factor de conversión incorrecto al calcular cuánto combustible agregar al avión. Había usado 1.77 libras por litro cuando el factor correcto era 0.800 kilogramos por litro. Era la diferencia entre el sistema imperial y el sistema métrico entre libras y kilogramas. Una diferencia que, en papel, parece trivial. En la práctica significaba que el avión llevaba menos de la mitad del combustible necesario. Pero la pregunta crucial no era simplemente que se había cometido un error, sino por qué nadie lo había detectado. Y aquí es donde la investigación reveló múltiples capas de fallos que se reforzaban mutuamente. El Boeing 767 era el primer avión completamente métrico en la flota de Air Canada. Los pilotos y técnicos estaban acostumbrados a trabajar en el sistema imperial. El entrenamiento sobre el nuevo sistema métrico había sido inadecuado. Los manuales de procedimiento eran confusos, con algunas secciones en unidades imperiales y otras en métricas. No había señales claras, no había verificaciones redundantes específicamente diseñadas para detectar errores de conversión de unidades. Más perturbador aún, los investigadores descubrieron que el sistema de indicación de combustible, el FQIS, había estado fallando intermitentemente en varios de los Boeing 767 de Air Canada durante semanas. La compañía había obtenido aprobación para volar con el sistema inoperativo, pero los procedimientos alternativos para medir combustible manualmente no estaban claramente definidos. Diferentes técnicos usaban métodos ligeramente diferentes. No había estandarización rigurosa. Era un accidente esperando a suceder. La investigación también reveló que la cultura corporativa de Air Canada, en ese período, priorizaba mantener las aeronaves en servicio, minimizar retrasos y cancelaciones. Esta presión, aunque nunca explícitamente declarada como política oficial, creaba un ambiente donde los empleados se sentían presionados a encontrar soluciones para mantener los vuelos operando incluso cuando surgían problemas técnicos. El vuelo 143 había sido permitido despegar con un sistema crítico de medición no funcional, porque técnicamente estaba dentro de los parámetros del Minimum Equipment List. Pero quizás la decisión más segura habría sido no volar hasta que el sistema fuera reparado. Las entrevistas con el personal de mantenimiento revelaron otra capa problemática. La comunicación entre turnos era deficiente. El técnico que había realizado los cálculos iniciales de combustible en Montreal no había documentado claramente qué factor de conversión había usado o por qué.
Cuando otro técnico revisó el trabajo, asumió que los cálculos eran correctos sin verificar las matemáticas independientemente. Los pilotos, al revisar los números, también habían asumido que los técnicos especializados habían realizado los cálculos correctamente. Era una cadena de confianza sin verificación adecuada. Pero lo que hizo que este incidente fuera particularmente significativo para la industria de la aviación fue que expuso los peligros de los períodos de transición. Canadá estaba cambiando del sistema imperial al métrico. La aviación internacional estaba adoptando nuevos estándares. Los aviones se volvían más computarizados, más dependientes de sistemas electrónicos. Cada transición introducía nuevos tipos de errores potenciales, y los procedimientos de entrenamiento y verificación no habían evolucionado lo suficientemente rápido para proteger contra estos nuevos modos de fallo. Los investigadores también se centraron en el diseño del Boeing 767 mismo. ¿Por qué no había advertencias más explícitas de bajo combustible? ¿Por qué el FKIS era un punto único de fallo tan crítico sin respaldos más robustos? Boeing respondió que el avión había sido diseñado con múltiples redundancias, pero que la combinación específica de un FQIS no funcional, más un error humano en la medición manual, no había sido anticipada en los análisis de seguridad. Las recomendaciones de seguridad que surgieron de la investigación fueron extensas y transformadoras. Air Canada fue obligada a revisar completamente sus procedimientos de entrenamiento, especialmente en relación con el sistema métrico y los nuevos aviones. Se implementaron verificaciones cruzadas obligatorias para todos los cálculos de combustible, con múltiples personas verificando independientemente los números. Los procedimientos del MEL fueron revisados para ser más conservadores en relación con sistemas críticos como el FQIS. A nivel de la industria global, el incidente del vuelo 143 catalizó cambios significativos. Las autoridades de aviación en todo el mundo comenzaron a prestar más atención a los riesgos de las transiciones tecnológicas. Se desarrollaron protocolos más estrictos para introducir nuevos tipos de aeronaves. La estandarización de unidades se aceleró, con un empuje más fuerte hacia la adopción universal del sistema métrico en aviación. Los fabricantes fueron presionados a diseñar sistemas con más redundancias y advertencias más explícitas. Los sistemas de entrenamiento de tripulaciones fueron revolucionados para incluir más énfasis en gestión de recursos de tripulación, comunicación efectiva y verificación de suposiciones. El caso del vuelo 143 se convirtió en un estudio de caso estándar en escuelas de aviación de todo el mundo, no como ejemplo de pilotaje deficiente, sino como demostración de cómo múltiples pequeños fallos pueden combinarse en crisis mayores y cómo la habilidad excepcional y el pensamiento rápido pueden salvar situaciones aparentemente imposibles. Para Bob Pearson y Maurice Quintal, las consecuencias fueron complejas. Inicialmente fueron vistos como héroes, y con razón. Su habilidad, especialmente la decisión de Pearson de ejecutar el forward slip y su manejo del aterrizaje sin instrumentos, había salvado 69 vidas. Los medios de comunicación los celebraron. Recibieron reconocimientos y premios de organizaciones de aviación. El avión mismo, una vez reparado, recibió el apodo cariñoso de Gimli Glider y continuó volando para Air Canada durante años. Sin embargo, también enfrentaron investigaciones internas y cuestionamientos sobre por qué no habían detectado el error de combustible durante las verificaciones prevuelo. Aunque finalmente fueron exonerados de culpabilidad significativa, los investigadores concluyeron que el error de cálculo había sido suficientemente sutil y que múltiples personas expertas lo habían pasado por alto.
La experiencia fue profesionalmente difícil. Pearson continuó volando para Air Canada hasta su retiro, pero el vuelo 143 lo definió. Para el resto de su carrera, sería conocido como el piloto que planeó un Boeing 767 sin motores. Maurice Quintal también continuó su carrera, y su conocimiento de la base de Gimli, ese detalle aparentemente trivial de su pasado militar, se convirtió en parte permanente de la mitología del incidente. Si no hubiera recordado esa pista, si no hubiera sugerido Gimli como destino alternativo, el resultado habría sido casi con certeza catastrófico. Era un recordatorio de cómo experiencias diversas y conocimiento aparentemente irrelevante pueden, en momentos críticos, convertirse en la diferencia entre vida y muerte. Los pasajeros del vuelo 143, dispersados después del incidente a sus destinos originales o regresados a sus hogares, llevaron consigo el trauma y la gratitud de haber sobrevivido a algo que la mayoría de la gente solo ve en películas. Algunos desarrollaron miedo a volar y nunca volvieron a abordar un avión. Otros se volvieron defensores vocales de la seguridad en la aviación. Varios formaron un grupo de apoyo informal, manteniéndose en contacto durante años, unidos por la experiencia compartida de esa noche imposible sobre Manitoba. El propio Boeing 767 involucrado, con matrícula C-Gaun, fue reparado en el lugar. Los ingenieros reemplazaron el tren de aterrizaje de nariz dañado, repararon el fuselaje raspado y realizaron extensas pruebas estructurales. Notablemente, el daño, aunque dramático en apariencia, había sido principalmente superficial. La estructura fundamental del avión había permanecido intacta, un testimonio de la robustez del diseño de Boeing. El C-Gaun volvió al servicio y voló sin incidentes durante 25 años más, antes de ser finalmente retirado en 2008. Hoy, secciones del avión están preservadas en museos de aviación en Canadá, monumentos permanentes a un capítulo extraordinario en la historia del vuelo. La antigua base aérea de Gimli, escenario de aquel aterrizaje imposible, continúa siendo utilizada como instalación recreativa. Una placa conmemorativa marca el sitio aproximado donde el Boeing 767 se detuvo esa noche. Los visitantes, especialmente los entusiastas de la aviación, peregrinan al lugar, caminando por la misma pista, intentando imaginar cómo debe haber sido ver ese enorme jet descender silenciosamente de la oscuridad. El legado del vuelo 143 de Air Canada trasciende el incidente específico. Se ha convertido en un caso de estudio definitivo sobre múltiples temas críticos en seguridad de sistemas complejos. Los peligros de asumir, en lugar de verificar las vulnerabilidades durante transiciones tecnológicas, la importancia de procedimientos claros y estandarizados. El valor de habilidades diversificadas en tripulaciones y fundamentalmente como el factor humano, tanto en sus aspectos de error como de brillantez, permanece central en la seguridad de la aviación, sin importar cuán avanzada se vuelva la tecnología. Los investigadores de accidentes en industrias más allá de la aviación estudian el incidente del Gimli Glider. Ingenieros de software lo usan para enseñar sobre la importancia de verificación de inputs. Expertos en factores humanos lo citan al discutir diseño de interfaces y prevención de errores. Se ha convertido en propiedad cultural compartida, un recordatorio de que incluso en nuestros sistemas más sofisticados y supuestamente a prueba de fallos, la vigilancia, la habilidad y a veces la suerte extraordinaria siguen siendo necesarias. Hoy, 4 décadas después de aquel 23 de julio de 1983, la aviación comercial es más segura que nunca. Los sistemas de medición de combustible son redundantes y digitalizados. Los procedimientos de verificación son rigurosos.
El entrenamiento de tripulaciones incorpora lecciones de incidentes como el vuelo 143. Las probabilidades de que un escenario similar ocurra hoy son astronómicamente bajas, pero esa seguridad no surgió por accidente. Fue construida sobre las lecciones aprendidas de incidentes como este, donde errores devastadores se combinaron con respuestas heroicas para crear tanto tragedia evitada como conocimiento ganado. La historia del vuelo 143 de Air Canada permanece como uno de los relatos más extraordinarios de supervivencia en la historia de la aviación. No porque implicara tecnología exótica o circunstancias completamente imprevisibles, sino precisamente porque demostró que incluso con toda nuestra planificación, con todos nuestros sistemas, con toda nuestra tecnología, seguimos siendo humanos. Cometemos errores, pero también poseemos ingenio, coraje y la notable capacidad de transformar desastres potenciales en triunfos improbables. Si esta historia te ha fascinado, si quieres seguir explorando los momentos más increíbles, más dramáticos y más reveladores de la historia de los aeropuertos y la aviación, te invito a que te suscribas a este canal. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Cada semana traemos casos que desafían la imaginación. Historias reales que te mantendrán al borde de tu asiento. Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué otros casos de la aviación te gustaría que investiguemos? ¿Qué misterios de los cielos quieres que exploremos juntos? Tu opinión importa y nos ayuda a crear el contenido que realmente deseas ver. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda que detrás de cada vuelo seguro hay décadas de lecciones aprendidas de momentos como este.